Alcalá de Guadaira. Está situada en la comarca de los Alcores, en el centro de la provincia de Sevilla, en el área metropolitana, de la que dista unos 15 kilómetros. Su origen se encuentra en el Patio de los Silos, donde se construye en el siglo XII el núcleo de la fortaleza, que luego se amplía en época almohade. Mientras que en 1246, en la época cristiana, es cuando se construye el Alcázar Real. Luego se amplía y se crea la villa de Alcalá. Allí se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Águila, patrona de la ciudad. Posteriormente, la población se extiende formando el arrabal San Miguel. Y finalmente, la formación de Santiago. El castillo es considerado el elemento fundamental del patrimonio de Alcalá de Guadaira, así como el elemento de identidad de sus habitantes. Este es el resultado de cerca de 4.500 años de historia humana. Los hallazgos arqueológicos más antiguos nos llevan a la Edad de Bronce. Su fisonomía actual responde a un desarrollo entre los siglos XII y XVII, y su paisaje de murallas y almenas marca la imagen más conocida del castillo de Alcalá. Durante el siglo XIX, el cerro del castillo permanecería prácticamente abandonado. Hay que esperar a mediados del siglo XX para retomar el uso del antiguo recinto amurallado. El castillo ha sido fuente de inspiración para innumerables leyendas en su población. Entre las orillas del Guadaira y las murallas de la fortaleza, las calles del barrio San Miguel descienden para unir a Alcalá con su historia, con la de su castillo y su villa medieval. Nacido como arrabal del castillo, sus primeras casas se construyen hacia el 1300, pero queda despoblado al mismo tiempo que la fortaleza. Solo renace de forma espontánea a finales del siglo XVIII, cuando se instalan tratantes gitanos procedentes de Sevilla, y en los años siguientes familias jornaleras. Desde entonces se suceden las contradicciones. San Miguel, el barrio del castillo, es el guardián de la esencia del viejo Alcalá, pero también su barrio, pobre, marginal y olvidado, necesitado de muchas mejoras. El puente de Carlos III o puente romano está localizado en el casco urbano de la ciudad. Es un puente de piedra formado por 7 arcos y que cruza el río Guadaira. Aunque no se conoce la fecha exacta de su origen, su historia está fuertemente vinculada con la fortificación del castillo, y durante siglos fue el único paso hacia los puertos de la bahía de Cádiz en épocas de inundación. Tiene un valor inestimable para la población, puesto que en él se realiza el prendimiento, que representa el apresamiento de Jesús por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno. Una de las señas de identidad más genuinas de Alcalá de Guadaira son sus molinos, ubicados sobre el río o en sus márgenes. Su presencia se remonta a época romana, no obstante, su desarrollo se concreta en el periodo árabe-andalusí, de donde proceden muchos de sus nombres. En la época de máximo esplendor de la industria panadera, hubo hasta 40 molinos harineros en funcionamiento. La mayor parte de los molinos se mantuvieron en funcionamiento hasta el siglo XX. No obstante, entre los años 50 y 70 irían abandonándose todas estas instalaciones hasta quedar en ruinas. Desde época romana se aprovechan las grutas naturales del subsuelo y se construyen largas minas para conducir el agua. En una de estas galerías se encuentra desde el siglo XVII el molino de la mina, una rareza en Europa y uno de los pocos molinos subterráneos que se conservan en el mundo y único en España.
El río Guadaira, a su paso por Alcalá, da lugar a un nutrido número de parques riberas en sus márgenes, en total unas 120 hectáreas de zonas verdes declaradas monumento natural de carácter mixto y ecocultural que ocupan unos 10 kilómetros de longitud, con gran variedad de especies y plantas, donde se encuentran los espacios naturales de gran belleza. Durante muchos años se ha conocido a Alcalá de Guadaira como Alcalá de los Panaderos. Los molinos harineros llenaron de actividad la comarca hasta mediados del siglo XX, con la asistencia de 100 a 150 panaderías que se encargaban de abastecer a Dos Hermanas y Sevilla. El trabajo era totalmente artesanal. Las mujeres sobadoras hacían piezas de pan que posteriormente los hombres horneros introducían en el horno. En la actualidad, la industria panadera ha dejado de ser un pilar básico de la economía de la ciudad, pero aún se mantiene el pan como señal de identidad. Una de las más importantes tradiciones que se mantienen en Alcalá de Guadaira gracias a la Hermandad de Jesús Nazareno es la Judea, una corte romana compuesta por 9 miembros. El objetivo de esta corte, antiguamente llamada Los Almados, es pregonar por Alcalá la sentencia de Cristo. Esto lo expresan mediante el revoleo de la bandera y un sonido muy peculiar de flauta y tambor, que da paso al baile de un niño al que se le denomina el pagineta, quien realiza una danza mientras hace sonar una tablilla en la que está escrito la sentencia de Jesús. Esta es una tradición heredada de padres a hijos. Gracias a la Judea, la Semana Santa de Alcalá de Guadaira es declarada bien turístico de interés nacional. En el siglo XIX, varios pintores dan inicio a la Escuela Alcalareña de Paisajismo, cuya tradición de valor de primer nivel al entorno paisajístico natural, siendo el castillo el principal protagonista junto a las orillas del Guadaira. Esta escuela aún hoy en la actualidad reclama artistas. También mis reales, que la viajado Desde la segunda mitad del siglo XIX, Alcalá de Guadaira fue conformando unos cantes por soleá al abrigo de la población alcalareña gitana. Su origen apunta a la población gitana trianera que se instaló en la villa del Arrabal. Joaquín Fernández Franco, más conocido como Joaquín el de la Paula, es un cantaor nacido en Alcalá de Guadaira. Perteneció a una dinastía de cante puramente gitana. Él es quien da el punto definitivo a ese cante por soleá y quien efectivamente lo llamó el cante de Alcalá. Alcalá de Guadaira, escenario que guarda la riqueza de siglos, otorgada por pueblos y episodios que han modelado a Sevilla y todo su territorio. La que antaño fue ciudad de manantiales, paisajes y molinos harineros, ofrece su patrimonio natural y cultural para seguir como hicieron sus antepasados, sumando valor a lo que hay.